Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al capítulo número 1 de Aprendiendo Emprendiendo, un podcast en el que voy a compartir todo mi aprendizaje de cómo estoy construyendo mi empresa Devolvers desde el principio, todo lo que vamos aprendiendo semana tras semana, qué resultados estamos teniendo, las experiencias, colaboraciones con otros emprendedores y mucho más. En este primer capítulo vamos a hablar sobre si es rentable o no ser un emprendedor o ser empresario en España. Sé que es un tema que además genera mucha controversia porque las condiciones de España no son exactamente las mejores para poder emprender. Esto es algo que todos somos muy conscientes, pero a la vez que no son las mejores condiciones, sí que España ofrece algunos beneficios muy importantes que podemos utilizar a nuestro favor a la hora de llevar a cabo nuestro proyecto y de emprender. En este capítulo vamos a hablar además de algunos casos reales, súper potentes, que podéis usar como referencia, que van a ser muy motivadores a la hora de tomar esa decisión sobre si queréis emprender o no. Y algunos aspectos adicionales como herramientas que podéis utilizar o recursos que os van a ser muy útiles en toda vuestra andadura como emprendedores o empresarios. Así que, sin alargarlo más, comenzamos. Lo primero de todo. ¿Qué llevaría a una persona o por qué una persona se contemplaría emprender, ya sea en este país o en cualquier otro? ¿Es esta la mejor decisión? ¿No hace falta que todo el mundo emprenda o que nadie emprenda? ¿Cuál es la mejor decisión? Esto, como todo, depende. En mi caso, yo siempre he tenido la sensación o esa necesidad de hacer algo propio, de probarme, de poder tener ese desafío o ese reto. Y sé que es algo que hablando con muchos otros emprendedores es algo que también lo llevan dentro, es algo que siempre han querido ese reto, ese conseguir algo más. Pero esto no significa que sea la única vía que sea interesante o que sea la única vía que todo el mundo tenga que seguir. Porque hay muchas personas que no quieren asumir este riesgo, que están bien en el trabajo o que para ellas es importante tener otro tipo de prioridades y no por eso todo el mundo tiene que lanzarse y todo el mundo tiene que emprender. Esto no es todo o nada. Cada situación de cada persona es completamente única y tiene unos gustos, unas preferencias y una situación personal. Yo sé que en mi caso, para los que conozcáis mi historia o para los que no, siempre he trabajado por cuenta ajena hasta hace alrededor de un año más o menos, que es cuando, debido a situaciones en el trabajo, perdí mi puesto de empleo, algo que fue completamente nuevo para mí porque ni siquiera estaba pensando que mi puesto estuviera en riesgo. Yo estaba fijo en una empresa que estaba facturando bien, tenía proyectos, no pensaba que esto iba a cambiar de la noche a la mañana, así pasó. Como tristemente estoy viendo que le pasa a muchas personas recientemente. Entonces, esto es uno de los aspectos que me llevó, ¿por qué no?, a pensar en montar mi propio proyecto, negocio o emprender. El ver que incluso en el más estable de los trabajos nunca dependía completamente de mí. Obviamente, si eres muy bueno y tienes un perfil muy único, no debería faltarte trabajo, pero esto no siempre es el caso. Al final, siempre que estás trabajando por cuenta de alguien, por cuenta ajena, siempre tienes ese pequeño riesgo de que baje la facturación, de que no haya suficiente hueco para las personas o tengan preferencia por otro empleado. Y es algo que no terminaba de llevar bien y dije, ¿por qué no? Me parece un buen momento, es la hora de emprender. Por desgracia, como comentaba, he visto este año que muchas otras personas, varios conocidos míos, pensaban también que estaban fijos en el trabajo, que no tenían problema, que iban a estar ahí para siempre. Ese no ha sido el caso. La situación laboral en los últimos años no es la mejor del mundo. Los puestos de trabajo no tienen las condiciones quizá que por currículum o por experiencia o por requisitos muchas de las personas bastante cualificadas creen que deberían tener. Y esta es una recomendación para mí, para cualquier persona que sienta que tiene mucho que ofrecer al mundo o que tiene una idea o que tiene un proyecto que le gustaría llevar a cabo y tiene ese gusanillo, esa sensación interior de que quizá debería estar haciendo otra cosa o le gustaría tener un propósito mayor en el mundo. Por ejemplo, eh, uno de los que seguro va a ser invitados de este podcast, donde vamos a hacer reuniones y uno de los emprendedores con los que más colaboro yo siempre. Él en concreto se mueve por la pasión que tiene o esa sensación de que quiere tener un mayor impacto en el mundo, quiere poder ayudar, quiere poder llegar a más personas y esto es algo que muy probablemente en un puesto de trabajo tradicional no tendría esa posibilidad. Entonces, lo interesante de poder hacer
o poder llevar a cabo el proyecto que tú quieras, poder tomar decisiones continuamente, afrontar nuevos retos. Esto sé que es algo muy polarizador. A algunas personas le va a encantar y es lo que les hace despertarse cada mañana, y va a haber otras que lo odien, que es algo que con lo que no pueden, con toda esa responsabilidad, con todo ese... Es esa sensación de que las cosas que no hagas tú no se van a hacer. Entonces, para bien o para mal, todo lo tienes que hacer tú. Esto es algo que en algunas personas impacta mucho y en otras, ¿vale? Entonces, primer punto del día. ¿Todo el mundo debería emprender o no? Obviamente depende. Yo lo que sí que aconsejo es que al menos una vez, si tenéis esa sensación, ese querer probar algo nuevo, esas ganas de desafío, es algo que tenéis que probar al menos una vez en la vida. Y si no funciona, no pasa nada, no pasa nada. En este país, bueno, y en el mundo podría decir, tenemos un miedo increíble al fracaso, que es algo que voy a hablar muchísimo en este podcast sobre Alex Hormozzi, que soy bastante, bastante fan, y me encanta la definición que él tiene sobre este tema. Él en concreto dice, no tienes miedo a fracasar, tienes miedo a que otros te vean fracasar. Porque es verdad que muchas veces, si nosotros pudiéramos fracasar sin que nadie supiera ni siquiera que lo hemos intentado, si por ejemplo montases una tienda online, lo que se llama un e-commerce, o intentases montar algún tipo de servicio online, lo intentas y no te funciona bien, pero nadie se entera, probablemente el 99% de la gente estaría encantada. En cambio, tenemos mucho miedo al qué dirán, a las opiniones de los demás, y nos dejamos muchísimo influir por gente que no está en nuestra posición, no sabe por lo que estamos viviendo, no sabe cómo lo hemos intentado, y el problema es cómo se reflejan las inseguridades de otras personas en nosotros. Entonces, mi consejo es, si tú tienes ese pensamiento, tienes ese deseo, o has pensado alguna vez en que quizá deberías de montar un proyecto o empezar a emprender por tu cuenta, creo que es algo que tienes que probar, es algo que te debes, es algo que creo que es necesario completamente, y si no funciona, no pasa nada, como le ha pasado a tantísimos empresarios que han fallado una y otra vez hasta que han conseguido por fin un proyecto ganador y lo han conseguido, y como nos va a pasar a todos. Es muy complicado triunfar a la primera. De hecho, referenciando a otro empresario bastante famoso, él siempre dice, ¿emprender es posible? Sí. ¿Es probable? No. Lo más normal es que no funcione. Eso no significa, no quiero desmotivar a nadie, simplemente es establecer una serie de realidades, una serie de expectativas que tener a la hora de emprender. Es complicado, pero es increíblemente satisfactorio cuando consigues llevar a cabo tu proyecto, cuando ves el impacto que estás teniendo, que puedes ayudar a otras personas, y sobre todo que durante todos los días de tu vida puedes dedicarte a hacer algo que te gusta 100%. Porque eso es importante, es otro de los puntos que yo quería tratar, el poder centrarte completamente en algo que te apasione, en algo que te guste. Y, por ejemplo, no somos conscientes de la cantidad de empresas y proyectos diferentes que hay. Este fin de semana he estado en un evento con algunos de los emprendedores más top de España y varios de Sudamérica, incluso había gente de Portugal, había varios brasileños, había gente increíble. Y siempre nos llevamos, cuando hablamos de emprender o de empezar un negocio, a negocios o empresas tradicionales. Pero he estado viendo este fin de semana algunos ejemplos increíbles. Una persona que se dedicaba junto con su madre a vender cursos sobre historia de España, que cualquiera podría pensar. Y él mismo lo decía, de hecho, hizo una presentación delante de 1000 personas allí, porque su caso además era bastante curioso. Él mismo comentaba, ¿quién va a pagar por historia de España cuando todo el contenido está gratuito online? Pues esta persona solo en este año había ganado más de 100.000 euros trabajando con su madre, dedicándose única y exclusivamente a lo que les apasionaba, que en este caso era el poder ofrecer información y poder hablar sobre la historia de España. Era algo que era muy importante para ellos, porque creen que educando eran capaces de evitar que a la gente se lo pudiera manipular, y sobre todo que tuviera una capacidad de pensamiento mucho más crítica, que es algo que va mucho más allá, si lo pensamos, que simplemente en dar datos o información sobre la historia de España. También conozco gente que está ayudando a sanar enfermedades crónicas terribles de personas a las que no ha funcionado nada de la medicina, ningún fármaco, que llevan décadas incluso con dolor, y que gracias a su propia metodología, gracias a la alimentación, están consiguiendo que esas personas sanen y vuelvan a tener una vida plena, que es algo que me parece increíble.
He visto incluso personas que se dedican a criar y vender caracoles, que estaban ganando también más de 100.000 euros al año. ¿Qué quiero decir con esto? Que da igual la idea que tengas, da igual cuál sea tu propósito o lo que sientas que debes estar haciendo o cuál es tu afición o lo que te gustaría dedicarte. Si de verdad le pones empeño, si aprendes la metodología correcta, si usas las herramientas adecuadas, te puedes dedicar a esto. Hay posibilidades, incluso aunque en este país las condiciones para aprender no sean las mejores, porque es verdad, todos somos conscientes y aunque no hayas incluso ni mirado los datos, todos hemos oído hablar de la cuota de autónomo, de lo mucho que se paga de impuestos, de lo difícil que es. Es una realidad, no es el país donde sea más fácil el mundo emprender. ¿Pero eso significa que todo sea malo? No, porque es verdad, tenemos, para que os hagáis una idea, dependiendo del estado de la persona, entre 100 y 300 euros más o menos. Si estás pagando más es porque también estás facturando mucho más. Entonces, no deberías de tener ningún problema en pagar cuota de autónomo. Más el impuesto que se paga de sociedades o de empresa o el IVA, dependiendo de tu situación profesional en la que estés. Y eso son cifras que pueden intimidar muchísimo al principio, pero nadie habla en cambio de lo que estamos ganando por estar en España. Tenemos un mercado al que tenemos acceso simplemente por haber nacido aquí, por hablar español, que es increíble. El mercado español y latinoamericano es absolutamente increíble. Es uno de los mercados más potentes del mundo. Prácticamente solo con el español le puedes vender a un tercio de la población mundial. Esto es algo que muy poca gente tiene accesible y no somos conscientes. El hecho de que puedas abrir un negocio online hoy y mañana le estés vendiendo a una persona que está en México o que está en Panamá o a una persona que está en la otra punta de la península española. Es algo completamente increíble. El acceso que tenemos y las facilidades hoy en día para poder abrir un negocio y tener la capacidad de dar ese servicio o dar ayuda o vender a una persona que está en otra parte del mundo es algo increíble que no hemos tenido nunca. Entonces, no solo vamos a ver la parte negativa de esto, vamos a ver también la parte positiva. Obviamente hay que hacer las cosas bien, con una metodología adecuada, hay que hacer números. No invito a nadie a que se lance a emprender sin tener unos ahorros o sin haber hecho un plan de negocio o sin tener una estrategia y una metodología clara. Pero sí que invito, en el caso de que se den los pasos de la forma adecuada y poco a poco, a que creo que todo el que sienta que quiere probarlo, que es algo parte de su propósito, parte de la ayuda y que quiere hacerlo, creo que es algo que tiene que hacerlo una vez en la vida por lo menos. ¿Y es posible? Por supuesto que lo es. ¿Es probable? Seguramente no. Pero por eso estamos aquí. El objetivo de este podcast es no solo el de compartir mi experiencia y todos mis aprendizajes, sino el de poder servir de guía para que todas esas personas que lo están pensando, que no saben por dónde empezar, que quieren comenzar un proyecto, que no tienen acceso quizá a un curso de 10, 15.000, 20.000 euros, que es el que les ayudaría a poder darse los primeros pasos. Estamos aquí para poder ayudar, para generar debate, para que hagáis preguntas, que es algo que me encantaría que hicierais al acabar el episodio, que si tenéis alguna pregunta la hagáis y en la medida de lo posible voy a intentar responderlas en los siguientes episodios, ¿de acuerdo? Dejaré unos minutos al finalizar cada episodio donde vamos a estar leyendo las preguntas de episodios anteriores y donde vamos a poder realizar esto de forma muchísimo más interactiva, ¿de acuerdo? También me gustaría compartir algunos de los recursos y herramientas que yo utilizo en mi emprendimiento, que creo que le podéis sacar un partido increíble de cara a poder ayudaros, sobre todo en esos primeros pasos, cuando todavía los recursos que tenemos, tanto de tiempo como de dinero, como de personal, son muy limitados. Por tanto, es muy importante que utilicéis. Por ejemplo, hay algunos libros que podéis utilizar e implementar en vuestra estrategia en el día a día que son increíbles. Hay varios profesionales a los que podéis seguir en YouTube o en Instagram que están subiendo contenido gratuito continuamente del que podéis aprender. Yo, por ejemplo, como comentaba antes, sigo mucho a Alex Hormozzi, que es un escritor y un empresario estadounidense, aunque es de origen iraní. Sube contenido en inglés, pero seguramente podéis obtener algunos de sus recursos o algunos de sus vídeos en español. Por ejemplo, su primer libro, que es 100, él lo llama 100 Million, eh, toda su saga de libros es siempre 100 millones, así es como lo titula, y cada uno tiene un apartado distinto. El primero, sobre todo, que es en el que yo recomiendo a todo el mundo comenzar, si no sabe por dónde dar los primeros pasos de su negocio,
es el de 100 millones en ofertas. ¿De acuerdo? Que es como se llama el primero. Ese libro es increíble porque te ayuda a sentar las bases de cómo debe de ser la oferta de tu negocio y así lo titula él, cómo hacer una oferta tan buena que la gente se sienta estúpida al rechazarla. Y esto es algo que hablaremos en próximos episodios, pero la primera fase que todo emprendedor debería dar o toda persona que quiera emprender va a ser el crear una oferta que sea sólida, que sea increíble y que sea difícil de rechazar por parte del cliente. Porque puede ser increíble llegando a la gente, haciendo marketing, haciendo vídeos, pero si tú te metes en una llamada de ventas y tu oferta no es buena, nadie la va a aceptar. En cambio, al revés, puede ser terrible vendiendo, que si tú haces una oferta increíble, todo el mundo la va a querer. Si yo fuera capaz de ofrecer un Ferrari o un Lamborghini por 1 euro, puedo ser terrible vendiendo que la gente va a querer venir corriendo y lo va a comprar. Esa es la idea con la que nos tenemos que quedar en la cabeza. La oferta tiene que ser increíble de forma que te la quieran comprar automáticamente. Otros perfiles a los que podéis seguir, el canal de YouTube de Vilma Núñez, por ejemplo, que es una persona que me encanta, es una empresaria también que por suerte habla en español y podéis tener acceso a todo el contenido en YouTube. Tiene algunos tutoriales increíbles, tiene un montón de recursos que podéis hacer de forma gratuita y por supuesto tiene cursos a los que podéis acceder. Y como estas dos personas, hay muchísimos otros, tanto emprendedores como empresas, que podéis ayudar, que os pueden servir. Por ejemplo, en mi propia empresa, Devolvers, también tenemos un servicio donde ayudamos a emprendedores a formar su oferta desde el principio, les hacemos un acompañamiento, les guiamos paso a paso a conseguir clientes y a escalar su negocio. También podéis intentar por vuestra cuenta. Hay muchísimo contenido gratuito y podéis aprender de varias formas. O incluso hay mucha gente que decide hacer un máster en la universidad, un MBA o algo parecido y arranca el negocio así. Lo que sí que recomiendo es que tengáis los primeros pasos escritos y asentados antes de poder comenzar. Porque si no, os vais a sentir que de un día para otro abrís el negocio y os vais a quedar mirando a la pared diciendo, bueno, ¿ahora qué? ¿Cuándo empiezan a entrar los clientes? Y la realidad es que no van a entrar los clientes. Necesitáis tanto una oferta estructurada como una estrategia de marketing clara y un guión o una estrategia de ventas también completamente definida. Una vez que tengáis esto cubierto, debéis trabajar cómo vais a entregar vuestro servicio o vuestro producto a vuestro cliente. Y por último, imprescindible, aseguraos de que el producto o servicio hace que el cliente esté absolutamente encantado, porque sobre todo al principio, que es algo que también hablaremos en episodios posteriores, lo vital va a ser tener testimonios, tener reseñas y opiniones sobre vuestro servicio que haga que esas dudas que hay al principio sobre si contrataros o no se esfumen completamente de nuevos potenciales clientes. Esa es la clave. Cuando empecéis, no vamos a empezar pensando si debemos facturar mucho o poco. Vamos a intentar aumentar lo más rápido posible el número de clientes para conseguir casos de éxito. Esta va a ser nuestra prioridad absoluta, tener casos de éxito increíbles que nos dejen una reseña que despeje todas las dudas y objeciones de nuevos futuros clientes. Esto es todo por hoy. Muchísimas gracias por haber escuchado el primer capítulo. Voy a subir un capítulo nuevo cada semana, así que depende de la plataforma en la que estés escuchando, ya sea YouTube, Apple Podcast o Spotify, suscríbete y deja comentarios para que podamos resolver tus dudas en próximos episodios. Muchas gracias.